La verdad que, bueno, en realidad no nos encontrábamos más allá de encuentros que hemos tenido, así por allí con diversos compañeros, este reencuentro con todos ustedes, que no lo hacíamos desde el 9 de diciembre. ¿Desde cuándo? Desde el 13, cierto. Ay, lo que pasa es que a esto no le doy nunca pelota, ¿viste? Pero yo le doy, la verdad que está bien. Tengo que agradecer y mucho lo del 13, pero realmente el 9, ¿por qué? Porque fue un punto de inflexión para todos nosotros realmente. Y las cosas cambiaron desde el 9 de diciembre, no como habían prometido, pero cambiaron. Cambiaron y mucho. Ayer charlaba, saben que fui por la tarde a la Isla Maciel, la parroquia, a hablar con los curitas y sacerdotes de Opción por los Pobres, en un lugar donde también me encontré con gente, con compañeros, con vecinos, vecinas, que estaban desarrollando todavía el plan Fines de aprendizaje, con chicos en el jardín, y luego mantuvimos una reunión con los sacerdotes, también por la tarde con artistas, el espectáculo de la música, compositores, escritores, directores, actrices, músicos, en fin. Y hoy junto a ustedes, los militantes, tan vilipendiados y con intentos de degradar la política y de convertirlos a todos en algo, un escalón un poquito más arriba que delincuentes. Realmente esas cosas no son buenas para nadie, no son buenas para el país. Y yo quiero pedirles disculpas también. Pedirles disculpas no solamente a los militantes que están acá, porque hay militantes de otros partidos también que no están acá. Es más, por allí son militantes opositores, seguramente muchos que ayudaron a que el actual gobierno sea gobierno, también militaron en sus locales, el radicalismo, algunos otros. No hay que silbar a nadie. Lo que no podemos permitir desde ningún espacio, ni del nuestro, ni de ningún otro, es la denostación de la política, la denostación de los partidos políticos, porque son precisamente los partidos políticos los que han permitido en nuestro país y en nuestra historia, bajo las formas de movimientos nacionales y populares encarnados en distintos momentos históricos a través de distintos líderes y organizaciones, precisamente han sido tal vez los mejores momentos de los partidos nacionales y populares que ha podido vivir nuestro pueblo. Inclusive aquellos sectores que, beneficiados por esas políticas, pero tal vez con un repiqueteo constante de los medios hegemónicos de comunicación, no advirtieron o aún todavía no advierten que esos productores, esos empresarios, esos trabajadores y esa clase media pujante, profesional, científicos, pudo desarrollarse y crecer a la luz de un país que impulsaba precisamente la inclusión. Porque esta es la característica fundamental de la inclusión. Los proyectos de inclusión no distinguen entre propios y ajenos, incluyen. Por propia definición. Cuando lanzamos el plan Fines para que los argentinos que no habían podido terminar sus estudios, no pusimos como condición una ficha de afiliación, simplemente no haber terminado el secundario o el primario. Cuando lanzamos las moratorias que permitieron incorporar a más de 3,5 millones de jubilados y pensionados a los derechos, no le preguntamos a quién habían votado, simplemente incluimos. Y podríamos hablar de los
millones de puestos de trabajo, de los científicos que trajimos del país. Nunca le preguntamos en el programa Raíces por qué se habían ido y tampoco por qué querían venir. Sí, le decíamos que teníamos muchas cosas para ofrecer. Lo mismo con el Plan Conectar Igualdad, y podríamos así seguir sucesivamente con un país que dejamos el 9 de diciembre pasado. Parece que hubiera sido hace bastante más tiempo. Hay una sensación, yo percibo en la sociedad, no toda tal vez, pero sí en amplios sectores, una sensación de agobio, de incertidumbre y también, ¿por qué no decirlo?, de tristeza, como si esto hubiera sucedido hace mucho tiempo, pero han transcurrido solamente 120 días. Y en 120 días se han desatado persecuciones. Allí está la silla vacía de la compañera que todavía no sabemos por qué está presa, porque además, a ver, nadie está solicitando un bill de indemnidad para nadie. Todo el mundo está sometido a la justicia, desde el presidente para abajo. Eso también deberían saberlo los jueces. Todos, familiares, amigos, ministros, empresarios, todos. Pero lo mínimo que alguien puede demandar como garantía y derecho constitucional es saber por qué está enjuiciado para poder defenderse adecuadamente. Me parece que esto es central en una sociedad democrática. Y la verdad que las cosas que uno ve, que le cuentan, los relatos que uno escucha acerca de empleados públicos que cambian o eliminan los perfiles de sus Facebooks, de sus Twitter por temor a ser despedidos, o los que ya fueron despedidos, o los que están a punto de ser despedidos porque no le asignan ninguna tarea. Esto no es bueno para nadie. Yo no creo que pueda construirse una Argentina mejor o más feliz con este tipo de cosas. Y creo que debemos verbalizarlas en voz alta, sin agravios, pero verbalizarlas. Alguien tiene que alzar la voz para decir que estas cosas deben cesar, que la persecución nunca fue buena y que solo trae enfrentamiento y división entre los argentinos, sobre todo para aquellos que vinieron, por lo menos en el discurso, a unir a los argentinos, pero que en los hechos realmente estamos viendo que esto no sucede. De cualquier manera, esta Argentina que dejamos con el 5,9% de desocupación, con un nivel de endeudamiento bajísimo, que además es la Argentina que cuentan en inglés, no en español. A nosotros aquí en la Argentina nos cuentan, o le cuentan a los argentinos en español, que han recibido una pesada herencia. A los inversores en el extranjero imprimen folletos donde dicen Argentina, tierra de oportunidades, y lanzan todos los índices reales, índice de Gini, de desocupación, de crecimiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que aquí hoy todos los que han concurrido, primero tengo que agradecerles todos estos años tan felices de acompañamiento y organización. Y también venir a proponerles, como lo hice el otro día, nuevas formas organizativas y nuevas formas de participación. Primero también una caracterización que como cuadros políticos nos debemos. Esto que está sucediendo en la Argentina, esto que parece ser un retroceso del movimiento nacional y popular, y que lo es, no es únicamente aquí en nuestro país. Hace pocos días pudimos ver en vivo y en directo, a través de la televisión brasileña, lo que sucedía cuando se le hacía juicio político a Dilma Rousseff, y uno escuchaba las razones de los que votaban y no entendía cuál era la razón por la cual se le hacía juicio político. Es más, el 60% de los que estaban votando
tenían procesos o estaban enjuiciados por corrupción. Esto es una matriz política, mediática y judicial, que ha sido diseñada no en estas latitudes, evidentemente. Esto obedece a un diseño desarrollado en otras latitudes. Como le decía ayer a los compañeros del arte, nadie puede pensar que quienes no pueden articular oraciones o confunden los gerundios, los adverbios, los verbos, los tiempos, sujeto y predicado, puedan pensar o diseñar una estrategia de esta naturaleza. Y no es una visión conspirativa de la historia, pero si uno ve lo que sucedió en el plebiscito también de Evo Morales, del compañero Evo Morales en Bolivia, todo lo que se desarrolló como campaña previa a la votación del hermano pueblo de Bolivia, ve también características similares. Yo cuando estuve con Dilma la última vez en Brasilia, que ya venía todo un proceso, le advertí que estaba sucediendo a ella los intentos destituyentes que sucedieron desde el año 2008 hasta el mismo 9 de diciembre, sobre esta presidenta. Infinidad de intentos destituyentes. Desde el 2008, pasando por el conflicto de las patronales rurales, pasando por 8 o 9 corridas financieras, pasando por levantamientos policiales, lo que me voy acordando, ¿no? Porque en realidad hubo de todo y lo más variado. Pero para que ustedes no vean que esto es una visión corporativa, yo quiero mostrarles, yo no sé si se alcanza a ver aquí, esta es la imagen, ustedes saben, de Dilma. Istoé es una revista, un semanario brasileño muy importante, de mucha tirada, de mucha penetración. Y acá la ven a Dilma con una cara, la verdad, es más linda Dilma y más buena. Acá aparece una persona muy mala y muy nerviosa. Está, además, photoshopeada, obviamente. Y dice, las explosiones nerviosas de la presidenta. Esta tapa tiene 2 semanas atrás, aproximadamente. Ustedes recordarán algunas otras tapas en nuestro país, no ya de Dilma, con una cara, bueno, miren, esta tapa es del año 2014 y dice escenas increíbles del miedo a Cristina. O sea, la bajada dice, bueno, que todos me tienen terror. La verdad que si me hubieran tenido tanto miedo no hubieran hecho las cosas que han hecho seguramente, ni dirían las cosas que dicen. Se ve que mucho miedo nunca he podido imponer. Afortunadamente, me gusta mucho más que me amen que me teman. La verdad que... Pero estas 2 tapas, una con casi 2 años de diferencia, además de una gran carga de misoginia, porque no podemos obviar, discúlpenme los compañeros, yo sé que... pero hay una carga de misoginia. Nosotras, discúlpenme, y bueno, querido, bánquensela. Los que escriben esto son hombres, seguramente, además también. Nosotras siempre somos las nerviosas, las histéricas. Bueno, creo que este diseño regional, esta embestida contra los gobiernos nacionales y populares ya no tiene alzamientos militares como hubo otrora. Ahora los alzamientos son o de carácter judicial y mediático o una combinación de alzamiento mediático y judicial que, por supuesto, como tiene que ser, es motorizado por ciertos sectores de la dirigencia política de un país. Es un modus operandi de estos tiempos para la región. No nos creamos que esto sucede únicamente aquí en la República Argentina. El otro día, cuando
¿Y por qué es todo esto? Y bueno, podemos ver algunas cosas. Cuando el otro día se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados la aprobación o no para el tema de los fondos buitres, parece ser que de algunos sectores de la izquierda, de más izquierda, se nos reprochaba que durante nuestros años, durante nuestra gestión, los bancos habían ganado mucho dinero. Bueno, yo quiero decirles algo. En el último mes que se ha tomado, los bancos han tenido la ganancia más importante de los últimos 10 años. Tomado el último mes contra el último mes de medición del año pasado, o sea, medición interanual, el crecimiento ha sido casi del 80%, más de 23.500 millones de ganancia. Y esto es muy simple. La devaluación más las tasas de intereses que están manejándose con las LEBAC del 38%, tasas totalmente que permiten una bicicleta financiera, porque en realidad le toman al pequeño, mediano ahorrista en plazo fijo el dinero a un 28 y 29, se dan vuelta, se la prestan al Banco Central al 38, entre un spread, una diferencia entre 9 y 10 puntos, y obviamente va a ser una ganancia finalmente de un 10% en dólares, porque son obligaciones que se toman a 35 días, con lo cual a 35 días, si me bajan la tasa, me doy vuelta y me voy al dólar, porque puedo comprar 2 millones por mes por persona física y puedo comprar más también si es para girar divisas o para cualquier otra cosa. Es una formidable rentabilidad y transferencia de ingresos, porque en definitiva no habría ningún problema con que alguien gane plata, pero cuando alguien gana plata es porque ha dejado de ingresar a otro lado, así es en la economía. Esto se llama transferencia de ingresos de los sectores medios altos, pequeños, medianos, empresarios, porque ¿quiénes pagan el 38%? Lo pagan en descubiertos, en cuentas corrientes, en los intereses de las tarjetas de crédito. Allí lo está pagando la sociedad argentina, con lo cual es una transferencia formidable de la mayoría de los sectores de la sociedad argentina que van desde empresarios, comerciantes, consumidores, clase media, profesionales, trabajadores, todos hacia los sectores más concentrados. Y la novedad, además, es que esta transferencia, los que mayores beneficios reciben no son los bancos nacionales, sino además son los bancos extranjeros. Porque vamos también, por lo que estoy observando, hacia una reorientación para nuevamente la banca extranjera. Cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno el 25 de mayo del año 2003, hasta ese momento la banca extranjera, la que mayor participación tenía en el mercado financiero de la República Argentina. Es a partir de nuestra gestión que los bancos nacionales comienzan a tener una mayor participación. Lástima que no se dieron cuenta. Nos hicieron varias corridas ellos y pensaron que iba a venir un gobierno que los iba a beneficiar aún más. Sí en la rentabilidad, pero no en la participación del mercado. ¿Y en una rentabilidad hasta cuándo? Porque parece ser que para los bancos nacionales va a estar el mercado de las provincias y todo lo demás va a ser para la banca extranjera. Pero bueno, yo creo que es bueno que manejemos estas cosas como militantes, pero fundamentalmente mi intención en el día de hoy era dirigirme a todos ustedes para convocarlos a una construcción y a una organización que tiene que ver con la conformación de un frente ciudadano. Algunos compañeros, entre ellos algunos muy cercanos a mí, me dicen, ¿por qué ciudadano? Cierto, suena por ahí algunos sectores, tal vez a liberal, no, al concepto, no es liberal. Ser ciudadano es fundamentalmente poder ejercer la libertad de qué vida se quiere tener. Y para poder ejercer la libertad
de qué vida se quiere tener, tenés que tener un trabajo que te permita vivir dignamente, proporcionarte una vivienda, estudio para tus hijos y mínimamente vacaciones una vez al año. Esto es ciudadanía, esto es lo que nosotros construimos en estos años. Hemos empoderado a muchísima gente que ha sido promovida, que ha podido ascender socialmente. Tal vez muchas veces, ayer comentábamos con los compañeros del arte un documento elaborado por el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, acerca de un análisis sobre la derrota del plebiscito, en un interesante documento que se los recomiendo como militantes de victorias y derrotas, donde habla precisamente de un fenómeno similar ocurrido en Bolivia en cuanto a la promoción de numerosos ciudadanos que, de pobres o muy pobres, ascendieron socialmente y se convirtieron en clase media, o tal vez en un poco más, en pequeños emprendedores, en pequeños empresarios. Y habla de un término que me gustó mucho, desclasamiento y reenclasamiento. Y habla de cómo se crea un sentido común diferente porque, curiosamente, es como que ese ciudadano que es promovido y asciende socialmente, lo convencen a través de propagandas, que en realidad lo que él ha logrado lo ha hecho por propio esfuerzo, por propio talento, que las políticas del Estado no tienen nada que ver, que al contrario, que el Estado sigue manteniendo vagos. Entonces él, que hasta ayer a lo mejor había tenido algún programa o alguna ayuda y que tuvo la suerte de desprender y de ascender, comienza a mirar a los que todavía no han podido salir, a los que todavía no han podido ascender, como vagos porque le dicen que lo está manteniendo el Estado porque no quieren trabajar, como si alguien no quisiera tener trabajo realmente. Y no es un problema de malos y buenos, es un problema de comprensión y es también un problema de creación de sentido común y es un problema también de hegemonía de comunicación. Y entonces, curiosamente, esta persona que obviamente ha hecho un esfuerzo y que tiene su talento y que merced a su esfuerzo y a su talento pudo aprovechar políticas públicas del Estado, se desvincula de estas políticas públicas y cree que su promoción tiene que ver únicamente con su esfuerzo. Bueno, ahora yo creo que en esta etapa que se avecina vamos a poder comprobar cuán cierto era si solamente con tu talento y tu esfuerzo alcanzaba para tener trabajo que te alcanzara para vacaciones, para universidad, para viajar al exterior, para ir al supermercado y llenar el chango. También va a servir para que los empresarios puedan advertir si realmente su crecimiento, si realmente su acumulación en estos años ha sido producto de su talento empresarial y de su esfuerzo, que seguramente lo han tenido, o ha sido también porque ha habido políticas públicas que han acompañado esto. Por eso creo que, a diferencia de otras etapas en donde era imposible comparar, ¿por qué? Estuve meditando mucho, 4 meses ayudan, ayudan a comprender, ayudan a analizar. Y realmente uno puede ver la película entera y comprender la evolución de la sociedad. Poniendo como fecha de corte un 24 de marzo de 1976, donde se derroca un gobierno del cual, muchos éramos opositores, pero que nadie era innegable. Era una Argentina donde los trabajadores tenían una participación casi del 50% en su PBI. Era una Argentina industrial. Y era una Argentina donde se habían convocado a elecciones a 9 meses vista. Esa fue la Argentina del 24 de marzo de 1976. Y uno mira desde ese 24 de marzo de 1976 ahora y ve que en realidad la gente no había tenido respiro. Porque
la dictadura más sanguinaria de la que se tenga memoria, con su violación a los derechos humanos, desaparecidos, torturas, exilios, cárcel, luego la tragedia de Malvinas, luego las esperanzas y la ilusión de una democracia que venía a darnos cosas, y no dudo de las intenciones de quien formulaba esas advocaciones de lo que podía hacerse con democracia, pero finalmente culminamos en procesos hiperinflacionarios, o sea, porque pasamos del terror o del terrorismo de Estado más duro al terrorismo económico. Y entonces la gente pasó de esa etapa de terrorismo duro a terrorismo de la hiper. Yo me acuerdo de la hiper, pero no como militante solamente. Néstor era intendente en la ciudad de Río Gallegos en 1989 y recuerdo cómo tuvimos que salir con todas las juventudes políticas a armar bolsones de comida. Oh, sí, bolsones de comida, pero para todos eran los bolsones de comida, porque fue una situación realmente dura. Y después vino otra segunda hiper que terminó con el plan Bonex, y vino lo que se puede denominar, sí, el veranito de la convertibilidad, que fue como un oasis. Uno siempre fue crítico, pero mirado en perspectiva y de cómo venía la sociedad desde el 24 de marzo de 1976. Vieron que muchas veces nos reprochamos, durante la época de la convertibilidad, cómo podías viajar, cómo podías hacer esto, no te importaba el otro que se caía, que pin, que pum, que pan. Pero pónganse en el lugar de esa sociedad que venía golpeada, castigada, una y otra vez. Le pareció que finalmente podía salir. Fue muy momentáneo. Fue un oasis. Y como fue un oasis, entraba poca gente y cada vez caía más. Porque la teoría del derrame, y ahí lo aprendimos, no existe. ¿Por qué? Porque en economía no se aplica la ley de gravedad. En economía se aplica una ley inversa a la ley de gravedad. La ley de gravedad, todo lo que está arriba se cae indefectiblemente y nadie puede subir, ascender, salvo que sea Dios que ascendió a los cielos. El que asciende es milagro, porque está violando la ley de gravedad. En cambio, en economía es a la inversa. Todos los recursos que se inyectan abajo, desde abajo, a los sectores más vulnerables, a los más pobres, a la clase media baja que sube, a la clase media, eso sube indefectiblemente. Primero, porque lo de más abajo no tiene capacidad de ahorro, solo de consumo, por lo tanto tiene que consumir y va subiendo. Y la clase media, que venía muy empobrecida, muy castigada, corralito, fin de la convertibilidad, etcétera, tampoco podía ahorrar al principio, con lo cual era un segmento amplísimo, anchísimo, con capacidad únicamente de consumo. Luego, cuando fueron mejorando las cosas, obviamente, muchos fueron convirtiéndose nuevamente en clase media alta, y no solamente tenían capacidad de consumo, sino también capacidad de ahorro. Pero siempre hubo sectores que solamente tuvieron capacidad de consumo, y eso es lo que no nos entendieron muchas veces. Cuando nosotros decíamos meter dinero en la UH, meter dinero abajo, en la mínima, en la jubilación mínima, en las moratorias, en los que quedaron afuera, colgados de la moratoria y no tienen dónde caerse muerto, en el PAMI, porque todo eso era en los sectores más vulnerables. Eso sube. En cambio, lo que ponen arriba para pequeños sectores, y hay una prueba de ello, se va a Panamá, tenés razón. Digamos que por una cuestión económica, cuando se pone todo muy arriba, como arriba hay muy poquitos y cada vez hay menos, pero no solamente aquí en la Argentina. En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, en el mundo. En Estados Unidos el 1% hoy concentra casi el 40% o un poco más del PBI. Esto lo puede leer Stiglitz, que lo relata muy bien, de los Estados Unidos. Entonces, cuando uno pone todo y le
da todo a ese 1 o 2%, es claro que, pero no es una cuestión de perversidad o de maldad, es una cuestión económica, porque esos 2 o ese 2% no tiene capacidad de consumo que pueda derramar abajo. Además, como son consumos suntuarios, normalmente se hacen afuera y con bienes que no están en el país o con bienes que no se hacen en el país, no por lo menos en nuestro estadio de desarrollo industrial. Entonces, esto no se entendió cuando decían ponen plata y no se daban cuenta los que habían subido o los que habían crecido, los que habían surgido como empresarios, que cuando le poníamos plata al de abajo, que era el que iba al supermercado o al almacén del barrio, le estábamos poniendo plata a él. No se daban cuenta. Yo creo que ahora se dan cuenta, porque ha caído la capacidad de compra y además los que tienen capacidad de compra no compran porque tienen temor a perder el trabajo. Y yo les pido, y miren que no estoy en el gobierno, que los que tienen capacidad de ahorro consuman, porque si no finalmente van también a terminar perdiendo el trabajo. Porque esto es una regla de oro. Esto lo explicamos en el 2009, en la crisis, cuando lanzamos, y Tomada, corregime si me equivoco, casi 500.000 de repros. Yo me peleaba siempre con él porque él decía, ¿no podríamos aumentar un poquito más el seguro de desempleo? No. Aumentar el seguro de desempleo es una pésima señal a la economía y a los empresarios. Seguro de desempleo, no. Aumentemos los recursos. Aumentemos los recursos para los empresarios a través de los repros. Veamos qué tipo de beneficio fiscal se puede dar. Veamos cómo podemos hacer las cosas, pero que sea el sostenimiento del trabajo lo que nosotros premiemos y financiemos. No financiemos el desempleo, tenemos que financiar la producción y el trabajo para todos los argentinos. De esto se trata la política y el gobierno. Pero les decía, esa vista que uno hacía desde el 24 de marzo, ese oasis, y después del oasis vino, bueno, se cayó finalmente la convertibilidad, el corralito, una nueva devaluación muy grande, año 2001, año 2002, y comenzó con ese magro 22%, un 25 de mayo del 2003, 30 años exactos después de haber estado en la Plaza de Mayo, afuera, gritando consignas, claro. Se sentaba como presidente de todos los argentinos Néstor Kirchner. Y allí comenzó un proyecto político de 12 años y medio. 12 años y medio. Todos los años nos decían que era un veranito, que el año que viene se caía todo. Tuvimos 12 veranos y medio, más las primaveras respectivas, más los otoños respectivos, más los inviernos respectivos que también los pasamos. Pero tampoco fueron 12 años y medio en donde los derechos ampliados, donde todos los años los argentinos subíamos un escaloncito más. Algunos lo subieron más rápido, otros lo subieron, pero todos podían y todos pueden, porque los desafío a todos a que miren los 12 años y medio de nuestra gestión de gobierno, los desafío, y a que miren si todos los días no podían subir un poquito más, cada uno en la medida de dónde venía, obviamente. Desde el que tenía un ventilador que finalmente accedió a su primer
aire acondicionado, que ahora lo va a tener que apagar porque no le va a alcanzar para pagar la factura de luz. También de eso vamos a hablar. Hasta los hijos de los trabajadores. Volvimos a esa Argentina en el que era normal que el hijo de un obrero pudiera llegar a la universidad. Yo, hija de trabajadores, mi padre después fue comerciante y empresario, pero empezó de trabajador, pudo tener 2 hijas universitarias. Volvimos a esa Argentina donde los trabajadores podían soñar con ver a sus hijos en la universidad. Y el desafío fue ese, que todos los años pudiéramos vivir un poco mejor, todos los argentinos, y así vimos millones de argentinos obtener trabajo, jubilaciones, pensiones, poder ir por primera vez de vacaciones, que su hijo estudiara, que su hijo tuviera una computadora, que pudieran conocer el mundo, muchos de ellos que tuvieran empresas, comercios, con las dificultades propias que hemos tenido también en esos 12 años y medio, en el cual tuvimos que enfrentar avatares internos generados muchas veces desde adentro, corridas financieras, intentos destituyentes, etcétera, etcétera, hasta un mundo también adverso, en recesión, como comenzó en el año 2008 con la caída de Lehman Brothers y la crisis financiera y de recesión que aún no cesa, porque aún nos enfrentamos a un mundo en recesión. Los consumos en el primer mundo están absolutamente deprimidos. Por eso, hoy tenemos la situación de las economías regionales que no han mejorado por el tipo de cambio. ¿Cuánto tiempo le dijeron a las empresas regionales, a los productores regionales? Muchos gobernadores creyeron que con el tipo de cambio modificado iban a mejorar las economías regionales. Y no era un problema de tipo de cambio, porque la historia de las devaluaciones en la Argentina nos han enseñado que cada vez que había una devaluación es tal el impacto en 2 o en 3 de lo que fue la devaluación para todos los costos internos, que finalmente se pierde aún mayor competitividad frente a un mundo que en recesión está sobreofertado, con subsidios agrícolas y para sus producciones primarias en la mayoría de sus países, y que por lo tanto nos impide competir. ¿Por qué? Y porque al tambo la devaluación no le sirvió. Primero, porque bajó mucho el precio internacional de la leche en polvo. Segundo, porque le subieron infinitamente los costos internos, desde la logística, el transporte, desde los costos de los medicamentos para las vacas. Hoy la situación, las semillas, pesticidas, herbicidas, no crecieron un aumento del 50%. Todos saben que han crecido el 120, el 130, el 140. O sea, no era el problema ese. Lo hemos discutido muchísimas veces. Hoy tenemos también este problema. Por eso es bueno en este frente ciudadano que yo les propongo que incorporemos en estas discusiones y en estos debates, desde los movimientos sociales, desde los movimientos políticos, a todos, aún aquellos que por allí estuvimos enfrentados o que aún tenemos diferencias, pero que es necesario discutir cómo les va ahora y cómo les iba antes. Si antes tenían más o menos dificultades que ahora. Y en base a eso, generar programas alternativos de gestión y también de solución frente a los pequeños problemas y a los grandes problemas. Hoy yo quiero recordar hablé con una militante de una de las organizaciones que hoy nos acompañan, no importa cuál, son todas iguales, son todos militantes. Natalia, tampoco voy a decir de dónde es porque por ahí se dan cuenta cuando menciono a Iván y a pobre Natalia, que está enferma de cáncer de su cerebro, y sigue en el Plan Fines ayudando y coordinando. Y hablé con ella y quiero homenajear en Natalia, de 28 años, del Plan Fines, a todos los que siguen trabajando y ayudando. Ayer cuando fui a la parroquia también me encontré
con docentes, con una agrupación de docentes, era la agrupación de docentes, creo, por un proyecto nacional y popular. Como verán, eran compañeros. Eran compañeros. Pero estaban enseñando a leer, a escribir y a que otros pudieran obtener su título secundario. Así que este frente ciudadano que tiene que pivotear sobre la libertad también, porque ustedes me habrán escuchado hablar hasta el cansancio, a mí, ustedes mismos también, sobre que queremos un gobierno de la igualdad, y yo estoy muy orgullosa de haber logrado la igualdad para muchos argentinos, igualdad de oportunidades, pero muchas veces sobre esto pivotearon para decir que, bueno, tratan a todos iguales, a los que trabajan, a los que trabajan, y la igualdad no era esa. La igualdad era la igualdad de oportunidades. Pero hoy decimos que este Frente Ciudadano tiene que volver a recuperar la libertad de los argentinos para elegir su propio destino.